Hola chicas, en este video te quiero mostrar cómo es y cuál es la diferencia entre el punto continental normal y el punto continental express. Porque hay muchas dudas acerca de cómo es el punto continental y te lo voy a mostrar. Entonces, la manera de tejer continental es llevando el hilado con la mano izquierda, ¿sí? Así, yo llevo el hilado con esta mano. Y se puede tejer de dos maneras, una forma que es express y una forma que es normal. ¿Cómo cambia esto? Es cómo pinchamos el punto. Entonces digamos que la forma normal, yo pincho el punto así como tejemos siempre, envuelvo la hebra y la traigo hacia acá y vean que yo la envuelvo por debajo de la aguja así. Yo no la envuelvo así, sino así. Y la traigo hacia adelante. Tejemos así y la traigo hacia adelante. Este sería el punto del derecho, así, por abajo y hacia adelante. Y yo me enrosco la hebra en la mano, en el dedo chiquito, paso por debajo, vengo al dedo índice y ahí es donde hago como la tensión, así. Y tengo este dedo cerquita de esta aguja, no me separo mucho. Entonces paso así, por debajo y traigo hacia adelante. Así, por debajo y hacia adelante. Así, por debajo hacia adelante. Así, por debajo hacia adelante. Así, por debajo hacia adelante. Y así, por debajo y hacia adelante. Luego, el punto del revés. Yo el primer punto lo voy a tejer del derecho, luego el punto del revés, paso la hebra hacia adelante, bajo con este hilado, con este dedo bajo el hilo, pincho el punto, ¿sí? Porque el hilado tiene que estar por delante siempre, pincho el punto, doy la vuelta, ¿sí? Y me ayudo con la aguja también, y el hilado lo paso por arriba así, bajo el dedo y paso hacia atrás. Así, el dedo y bajo hacia atrás. ¿Por qué bajo el dedo? Para que me dé más tensión, porque si no es como que puedes hacer esto, pero a mí me queda más fácil, o sea, puedes dejar el dedo ahí y con la aguja pasarlo hacia atrás, pero a mí me queda más fácil, digamos acá, me queda más fácil darle la tensión con el dedo y bajar el dedo, ¿sí? Así. Como envuelvo con el dedo el hilado en la aguja y bajo el dedo para pasar hacia atrás. Acá el hilado y hacia atrás. Acá el hilado y hacia atrás. Este es el modo continental normal, ¿sí? Ahora el modo continental express cambia porque no pinchamos el punto así, que es express porque es mucho más rápido, digamos. Pinchamos el punto así, como si fuera retorcido, la hebra va por arriba y traemos hacia adelante. Entonces pincho por atrás, como si estuviera tejiendo un punto retorcido, la hebra va por delante y traigo. Pincho por atrás, la hebra va por delante y traigo hacia adelante. Pincho por atrás el hilado y hacia adelante. Lo estoy haciendo acá despacio. Y hacia adelante. Hacia adelante. Hacia adelante. Hacia adelante. Así y así. Ese es el punto express, que vean que se nota que va quedando como el punto retorcido, ¿sí? Lo que nosotros llamamos retorcido, las personas que tejen siempre express, entonces la manera como nosotros tejemos o como pinchamos el punto así como de izquierda a derecha, así, es la forma en la que hacen el punto retorcido. Ahora el revés,
Creo que acá es donde más se ve el cambio, porque en el revés, en el revés es mucho más fácil. Entonces traigo el hilado hacia adelante, voy a tejer este primero del derecho, que sea el punto de borde, y luego del revés traigo la hebra hacia adelante, que no está. Subo más a ver si ahí me... Ahí está. Pinchamos así. Y acá la hebra va por abajo y hacia atrás. ¿Sí ven? Entonces ahí yo no tengo que mover el dedo. La hebra va por debajo y hacia atrás. Pinchamos y vean que yo no pincho esta hebra de acá, como siempre hacemos para el punto revés, sino la de atrás. Esta y así. Ahí pinché mal. Es así y por abajo. O sea, por abajo la hebra va así. Acá y por abajo. Y vean que es mucho más rápido hacer esto a todo el movimiento del dedo que yo hago, que ya me acostumbré. Igual vean que mi dedo como que se quiere mover igual, pero no es necesario. Ahí al revés, vamos a repetir la vuelta del derecho en express, porque ya vean que el punto también me queda como retorcido. Normalmente el punto queda así para que no sea más fácil pinchar, pero de esta forma el punto queda así. Entonces ahí es más fácil pinchar el punto por atrás, por la hebra de atrás, ¿sí ven? Y es más fácil ir tejiendo así, por arriba, por arriba, por arriba. Cuando digo por arriba es que el hilado pasa por arriba de la aguja, por arriba de la aguja, por arriba de la aguja, ¿sí? Y luego el revés, así también es más fácil. Paso la hebra, bueno, este primero vamos a hacerlo del derecho, luego paso la hebra hacia adelante, pongo la hebra así como hacia arriba, pincho el punto por la hebra de atrás, si ves acá, y la agarro así. Acá la hebra la tengo arriba, pincho el punto por la hebra de atrás y con la misma aguja paso hacia atrás así, paso hacia atrás así, paso hacia atrás así. Entonces vean que es mucho más ágil, mucho más rápido. Sí, no hay que mover tanto los dedos. Entonces por eso es que es el método express, ¿sí? ¿Qué pasa? Que si yo vuelvo a tejer el método normal, vean que acá se nota la diferencia entre que este ya de aquí para arriba no parece retorcido, pero la diferencia entre este punto y este sí se nota, ¿cierto? Si yo quiero volver a tejer normal, o sea, la normal, cuando digo normal es cuando pinchamos así, vean que ahí es que se retuerce el punto y queda más, como que queda más difícil pinchar por ahí. Sí, acá, porque el punto queda como desacomodado, entonces o habría que estar acomodando cada punto y tejerlo normal, así, normal, para que se acomode, ¿sí? Y ahí queda bien. Para que no se retuerza se puede hacer eso, acomodar cada punto, y si no, nada, sigues tejiendo así, 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 así. Entonces esta es la forma. ¿Qué pasa? Que hay que tener en cuenta que si te dicen en algún patrón que tienes que hacer un punto retorcido, ya no se, y tú tejes así, ya no se teje por la hebra de atrás, sino por la de adelante, ¿cierto? Vamos a volver a hacer el punto del revés una vez más. Entonces de vuelta paso por la hebra de atrás y tiro hacia atrás el punto así, el hilado hacia acá, agarro por debajo el hilado. Vean que el hilado lo estoy pasando por debajo de la aguja hacia atrás,
por debajo de la aguja hacia atrás, por debajo de la aguja hacia atrás, así, me quedó movido, así y así, ¿sí? Entonces lo que te decía, si a ti te piden en un punto tejer el punto retorcido, nosotros normalmente lo que hacemos, a ver, yo tengo mi punto así, normalmente lo que hacemos es tejer la hebra de atrás así para hacer el punto retorcido, o si tejes de modo inglés, que es llevando la hebra con la mano derecha, harías así y pasarías hacia adelante, ahí se te retuerce el punto, ¿sí ves? Queda como esta V acá y esta como que pasa retorcida. Entonces, si tú tejes de esta manera, ¿sí? No vas a hacer tu punto retorcido así, sino que lo vas a agarrar por la hebra de adelante. O sea, como no lo haces, en vez de agarrarlo normal así, como lo harías, lo haces así, como normal, que cuesta un poquito más, y tejes ese punto normal y ahí se te retuerce, ¿sí ves? Ahí te queda el punto retorcido. Si ves que se nota que acá vienen la V, la U, la V o las espiguitas, y acá se retuerce como para otro lado, este de aquí. Entonces eso es como lo que tienes que tener en cuenta en los patrones que sigues, que normalmente no vienen como para este tipo de tejido, de forma de tejer. Entonces tú tienes que adaptar la forma en que retuerces los puntos más que todo, y para que te queden bien, ¿sí? Entonces vean que queda igual, queda muy bonito. Sí, hay que practicarlo, lo pueden practicar, así conocen todas las formas de tejer y así conoces todas las formas de tejer y decides cuál es tu favorita. Que tenemos la forma entonces la Continental normal, que es la que les mostré al principio, la Continental Express, que es esta que acabamos de ver, y luego después la forma de tejer inglesa, que es simplemente llevando la hebra con la aguja, con la mano derecha, ¿sí? Que se hace así, tejerías acá así, bueno, acá habría que mover los puntos, ¿sí? Para que queden bien. Esta sería la forma inglesa. Luego la forma continental normal, también acomodo el punto y es pinchando lo normal de atrás hacia adelante y tejiendo la hebra. Y el express, pasamos por la hebra de atrás, perdón, y paso el hilado hacia atrás. Si ven que mi dedo siempre quiere como hacer este movimiento, porque ya estoy acostumbrada a tejer así. Entonces nada, vamos a hacer este del derecho. Entonces nada, les quería hacer este video para que lo tengan en cuenta, practiquen todas las formas que hay y decidan cuál es la forma que más les gusta, o simplemente saber cómo tejer todas, y depende del proyecto y depende de lo que quieras tejer, probar una forma u otra forma. Así que bueno, te mando un beso. Espero que te haya gustado este video, compártelo, comenta, suscríbete al canal, dale like, comenta Continental Express, así se mueve más el video. Compártelo con todas tus amigas y amigos tejedores que les guste aprender técnicas y te quieran tips así de tejido para cada vez aprender más. Y bueno, te mando un beso y nos vemos en un próximo video.